Bienvenidos a la entrevista de estatutos de profesionalización docente con Jorge Muñoz, César Cañón, Andrés Chavarro y Jaime Ramírez. Damos la bienvenida al docente Oscar Delgado de la institución educativa Tioyes Universal. Le damos de antemano las gracias y le informamos que esta entrevista está siendo grabada. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre los decretos 2277 del 79 y el 1278 del 2002? Bueno, allí que podemos encontrar que en el decreto 1278 del 2002, la asignación mensual de un docente está dada por el título, ¿sí? Si tú eres normalista, si tú eres licenciado, si tú eres técnico en educación, porque también existen, entonces la asignación salarial se da por el título. Lo que de pronto no sucede con respecto al otro decreto, ¿cierto? En el otro decreto sí también hay distintos contextos respecto al nivel en el cual se gradúa, pero por ejemplo, respecto al escalafón en el cual se organizaban, es muy diferente al escalafón en el cual se organizan hoy día. Eso es como una gran diferencia que existe entre ese tipo de los dos decretos. También uno puede encontrar que, por ejemplo, la evaluación docente se rige mucho ahorita con el nuevo decreto en comparación con antes, porque anteriormente se daba era por mérito o por años de experiencia, en el cual tú eras ascendido, pero ahora hay que concursar para poder ascender en cada escalafón. Hay unos auxilios que anteriormente en los docentes que se lograban incluir en el sistema educativo anteriormente, ellos tenían unos auxilios de movilización, cosa que en el decreto nuevo tampoco se ve. Respecto a lo de las primas, ¿sí? Las primas también, habían primas de alimentación, hoy en día tampoco se consideran esas primas de alimentación como tal. Esos son como a grandes rasgos algunas diferencias que existen entre los dos decretos. ¿Cuál cree usted que es el alcance de estos dos decretos en la formación docente? Ok, claro, sí. Anteriormente, en el decreto 1278, en el 2277, perdón, era una constante lucha para que pudieran escuchar a los docentes, ¿sí? Anteriormente, el cuerpo docente tuvo que hacer movilizaciones para que se pudiera como tal lograr lo que hemos logrado hasta hoy día. Pero todo ha sido una lucha realmente insensata de ese tipo de situaciones. Claro, la parte de la profesionalización como tal del docente se acobija bajo estos dos decretos. Otra cosita también muy importante es la labor del docente. Dentro de estos dos decretos tiene que estar intrínseca ahí como tal la labor del docente. La remuneración, el escalafón y los incentivos, porque hoy en día también se tienen incentivos como tal, no tantos como antes, pero sí todavía hay. Gracias, mi profe. Y desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre los dos decretos? Ahora, como tal, te asignan un salario, ¿sí? Allí no miran tu experiencia, sino que te asignan es un salario de una vez, bajo un cierto criterio. Y en la parte pública como tal, tú entras como tal a un escalafón, ¿sí? Pienso que, por ejemplo, los chicos que terminan sus carreras y de pronto no son aún titulados, en el colegio en donde van a ingresar, si es en el sector privado, se fijan en el escalafón que tiene como tal la educación en este país. En la parte de la remuneración, obviamente, las primas que dan en el sector público son mucho mejor que las que dan en el sector privado, porque en el sector privado tú entras a trabajar con un tipo de contrato, ¿sí? Y como tal, pues no hay ciertas, digámoslo así, facultades para poder recibir, pues, lo que realmente te mereces como docente. Entonces, la diferencia es notoria, es muy grande. Tu estabilidad va a estar en un sector público mil veces, en diferencia a un sector privado en el cual no sabes si vas a continuar o no.
Y respecto al ascenso en el escalafón, ¿en cuál de los dos decretos es más fácil o cuál es la diferencia? En el antiguo, tú ascendías por años de experiencia, ¿sí? Tú trabajabas en determinado lugar, presentabas tus papeles y todo, y pues si se determinaba como tal que el ascenso fuera posible, se hacía. Había un límite, creo que era hasta el escalafón 14, en el cual tú llegabas ahí y no podías avanzar. Más o menos la cifra era entre 3.500.000 y algo, lo máximo que alcanzaba a ganar un docente en ese entonces. Hoy en día, en el nuevo escalafón, de acuerdo a tus grados de estudio, doctorados, maestrías, especializaciones, tú puedes ascender. Pero para ascender tienes que hacer un pequeño concurso, ¿sí? Aquí también es muy importante la autoría que has tenido. Entonces, si tú has hecho investigación, si te has vinculado, por ejemplo, a conciencia, si has escrito, si has publicado, todo eso pesa ahora. Es muy importante tener eso en cuenta porque los docentes a veces nos dedicamos solamente a la parte educativa, pero nos olvidamos de la parte investigativa, ¿sí? Entonces allí es donde de pronto podemos alcanzar, pues yo pienso que uno de los requisitos de lo que uno más sueña, ¿no? Tener una estabilidad económica realmente suficiente que amerite todo el esfuerzo que ha hecho uno como docente. Muchas gracias, profe, gracias por por compartir sus conocimientos con nosotros.